¿Qué es esto del IVA? Usted me dice que va mucho más allá el tema del IVA a las cooperativas. Si nos puede explicar, por favor. Sí, hay un grave enfrentamiento en este momento entre las cooperativas y los poderes del Estado. Resulta que el motivo es múltiple, no es que haya solamente un tema a tratar o solamente una dificultad o solamente un conflicto, no, al contrario. Hay varios conflictos con el gobierno actualmente. Y los más importantes son tres. En primer lugar, el IVA a los créditos cooperativos. En segundo lugar, la reforma que el Poder Legislativo, a iniciativa del Poder Ejecutivo, quiere hacer a la ley del Instituto Nacional de Cooperativismo, que es el INCOP. El INCOP es la superintendencia de las cooperativas y la autoridad de control del cumplimiento de las normas cooperativas, ¿verdad? Y el tercer tema es la modificación que se piensa hacer a la ley de bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito, que es la ley 861 que está vigente actualmente. Esa ley va a ser modificada y al parecer la redacción está hecha de forma tal, digo al parecer porque yo tengo acá una redacción, suelen haber varias redacciones del proyecto de ley, hay que ver cuál es la más actual. En una de las redacciones que yo tengo, no se especifica que esa ley no se aplica a las cooperativas. Como es una ley sobre bancos y empresas financieras, al no especificarse que las cooperativas no están regidas por esa ley porque tienen sus propias normas, bien puede ocurrir como que la ley se llama bancos, financieras y otras entidades de crédito que al final quieran aplicar esa ley también a las cooperativas de ahorro y crédito, lo que significaría que en los hechos las cooperativas de ahorro y crédito pasarían a ser controladas también por la superintendencia de bancos. En otras palabras, son tres temas sumamente delicados. En el caso del IVA al crédito cooperativo, todos los líderes cooperativos actuaron conjuntamente para hablar con el gobierno y con los diputados y senadores a los efectos de evitar que el acto cooperativo, que es solamente la actividad de la cooperativa con sus socios y de la cooperativa con otras cooperativas, que ese acto siga liberado de impuestos como hasta ahora, ¿verdad? Porque cuando las actividades son con terceros no socios, las cooperativas pagan todos los impuestos del caso. Por eso es que las cooperativas de producción están entre las mayores contribuyentes del país, porque la mayor parte de sus actividades son con terceros, que no son asociados, ¿verdad? Entonces están pagando todos los impuestos del caso y está bien que sea así. El problema se da cuando se quiere cobrar la actividad que el socio realiza con la cooperativa o que la cooperativa realiza con el socio o la cooperativa con otra cooperativa. Cuando son actividades internas, digamos. Hasta hace poco eso estaba liberado de todos los impuestos, pero ahora que entró a regir la nueva ley y que ya tiene reglamentación y que la reglamentación va a tener vigencia ya desde el próximo 1 de noviembre, entonces las papas queman porque a pesar de la solicitud expresa que hicieron los líderes cooperativistas de que el acto cooperativo no pagase impuestos como hasta ahora, y perdieron esa ronda las cooperativas porque tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo se pusieron de acuerdo en cobrar igual el IVA del 10% al crédito de las cooperativas. Con esa actitud, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional perdieron credibilidad ante las cooperativas, porque resulta que el IVA no se está cobrando a todo el mundo. ¿Por qué se concentraron ellos ahora en ese propósito de gravar también el acto cooperativo con el IVA, cuando las cooperativas estaban pagando todos los impuestos, no solamente el IVA, cuando se relacionaban comercialmente con terceros no socios? ¿Por qué a las cooperativas de golpe y porrazo también en el acto cooperativo se les quiere cobrar el 10% de IVA cuando, por ejemplo, los pases de los jugadores de fútbol no están grabados por el IVA? Y esos son pases multimillonarios, también en dólares. ¿Cómo es que no se cobra el IVA al pase de los jugadores de fútbol? Nadie entiende eso. Aparte de eso, las ensambladoras de motos en nuestro país pagan un IVA solamente del 4%.
¿por qué a las ensambladoras de motos se le va a mantener toda la vida ese privilegio de cobrar el IVA solo en 4%, que paguen también ellas el 10%? Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el IVA agropecuario paga solo el 5%. Y resulta que el IVA agropecuario, allí están los que tienen más éxito en el país, que son los cerealeros y los que producen carne vacuna, ¿verdad? ¿Cómo es que ahí no se está cobrando el IVA del 10%? O sea, perdón, economista, los ojeros y los agroganaderos, ellos pagan solo 5% de IVA. Solo 5% de IVA. Ya estoy diciendo, los jugadores de fútbol cuando hacen pases, o sea, los clubes, no están pagando nada. Las ensambladoras pagan solamente 4%. Los cerealeros y la carne vacuna pagan solo 5%. ¿Cómo es que a las cooperativas le quieren cobrar de golpe y porrazo el 10% también en el acto cooperativo? Porque ya estaban pagando eso en otras actividades, ¿verdad? Aparte de eso, el impuesto selectivo al consumo, ¿cómo es que se está cobrando al tabaco y a las bebidas alcohólicas impuestos tan bajos? Son los más bajos de toda la región. Probablemente sean los más bajos de toda Sudamérica. Acá en Paraguay se está cobrando eso en torno al 13%. A lo mejor próximamente se cobra el 15%. Como que el tabaco perjudica y mata tanto a los fumadores activos como pasivos. Y las bebidas alcohólicas son la principal causa de los accidentes de carretera y también de la violencia doméstica. Aparte que uno puede morir de tanto tomar alcohol o puede destrozarse la vida. Resulta que se está fomentando con la política tributaria el consumo excesivo de tabaco y bebidas alcohólicas. ¿Cómo es eso? Sí, pero es que se nota claramente que la política tributaria está sesgada por intereses creados. Eso quiere decir, está hecha para grabar a algunos y no grabar a otros. ¿Y por qué hace eso el gobierno? ¿Por qué cree usted que el gobierno toma esa decisión de justamente tirarse, vamos a decir, contra las cooperativas, economista? No es solamente el gobierno, es también el Congreso. Bueno, claro, en general sí, el Poder Legislativo también. Y también el Poder Judicial, porque cuando las cooperativas pretenden, por ejemplo, obtener claridad o plantean inconstitucionalidad en el Poder Judicial, tampoco salen favorecidas. Esperemos que ahora que las cooperativas van a plantear la inconstitucionalidad de gravar el acto cooperativo, espero que ahora el Poder Judicial dé lugar a la inconstitucionalidad que van a plantear algunas cooperativas. Aquí parece una conjura entre los poderes del Estado en contra de las cooperativas. Por eso es que las cooperativas salen a las calles a protestar y no quieren aceptar eso. Pero dijimos al comienzo de la entrevista que el problema es más amplio, porque resulta que el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, que fue creado en el 2003, pero realmente empezó a trabajar en el 2005, o sea, hace 10 años que está trabajando, no está haciendo bien las cosas todavía. Eso sabemos también los técnicos de cooperativas, como yo, y los líderes de las cooperativas, ¿verdad? Sabemos que el INCOP tiene que mejorar. Nosotros mismos, acá en mi consultora, que se llama Rodríguez Ibero y Asociados, hemos hecho a pedido del INCOP un planteamiento de proyectos de ley para fortalecer legalmente y presupuestariamente al INCOP, porque no está haciendo buen trabajo. En primer lugar, no tiene dinero suficiente, entonces paga a sus técnicos muy poco. Entonces sufre el INCOP una pérdida de buenos técnicos hacia los bancos y financieras. Es decir, los que están trabajando en el INCOP se van a trabajar a bancos y financieras porque en el INCOP pagan poquísimo. No solamente eso, sino que no tiene suficiente poder legal el INCOP. Cuando el INCOP interviene en una cooperativa, la cooperativa, si está a cargo de cooperativistas inescrupulosos, que los hay también, entonces esos cooperativistas que a lo mejor están estafando a su propia cooperativa, plantean un amparo de no innovar o cualquier otro recurso legal para que el INCOP no pueda seguir interviniendo en esa cooperativa. En otras palabras, el INCOP no tiene poder suficiente para que sea el contralor o el supervisor de las cooperativas. Por eso hace falta un proyecto de ley para darle más poder al INCOP. Eso ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que los líderes cooperativistas a veces también son muy lentos. Increíblemente, hasta ahora los líderes cooperativistas no han encauzado o no han puesto en vigencia todavía esos proyectos de ley que tienen ya en su poder los líderes del INCOP. Allí hay, yo creo, una responsabilidad de los líderes del INCOP también, que se haya llegado hacia ese extremo, hasta ese extremo. Aparte de eso,
hay otro caso que no he mencionado entre los tres problemas graves que tienen las cooperativas al comienzo de esta entrevista. Hay otro caso, y es que las cooperativas todavía no tienen consensuado un fondo de garantía de ahorros cooperativos. Y hace 8 años que estamos discutiendo eso. Es imposible que en 8 años los líderes de las cooperativas no se pongan de acuerdo en dar seguridad al ahorro de los cooperativistas en el caso hipotético de que una cooperativa entre en dificultades. Los bancos y financieras tienen ese fondo de garantía, las cooperativas no. Pongo ese ejemplo para demostrar que las cooperativas son también responsables de esta situación. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. Y finalmente, lo que tiene enfrentadas a las cooperativas con los poderes del Estado es también la existencia de un proyecto de ley para modificar los bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito, donde no se especifica que no estarán regidas por esa ley las cooperativas. Al no especificarse eso, es una espada de Damocles allí, porque entonces las cooperativas podrían entrar a regirse también por esa ley, lo que sería un absurdo, porque las cooperativas ya tienen su ley 438. ¿Para qué utilizar la ley 861 para las cooperativas? En este caso particular, yo estoy de acuerdo con los líderes cooperativistas de que hay que impedir que la ley de bancos y empresas financieras entre a regir también para las cooperativas. Y es una pena tener que decir que se ha perdido la batalla por la no imposición del acto cooperativo, porque allí también las cooperativas tenían razón. En otras palabras, las cooperativas tienen razón suficiente ahora para estar hartas y salir a la calle a reivindicar sus derechos. No puede ser que en un Estado de Derecho como el que pretende tener Paraguay se manejen las normas de esa forma. ¿Y cómo ves el panorama a futuro? Porque ahora se está, como decís tú, están en las calles. ¿Va a haber opción de que el Estado vuelva atrás con ese tema, economista? Yo creo que hay soluciones técnicas para los tres temas. En el caso del IVA, el alto cooperativo, las cooperativas pueden señalar con razón de que la política tributaria se pone en contra de algunos sectores del país, pero en favor de otros, y que el IVA del 10% tiene que valer para todos, no solamente para las cooperativas. ¿Por qué hacer excepciones? ¿Y por qué justamente las cooperativas, que vienen combatiendo tan exitosamente la pobreza, sean ahora castigadas con un IVA del 10% cuando hay un montón de sectores mucho más ricos, incluso perjudiciales a la salud, que no están siendo grabados como corresponde? Es decir, ahí hay una actitud odiosamente parcial de parte de los poderes del Estado en contra de las cooperativas. Eso hay que exigir. No, probablemente nosotros no podamos exigir como técnicos y líderes de cooperativas que se vuelva atrás la modificación de esa ley, pero sí podemos exigir eso, el tratamiento igualitario en la aplicación del IVA. Eso va a solucionar el disgusto con relación al IVA, al acto cooperativo. Con relación al INCOP, yo creo que la iniciativa del Poder Ejecutivo va a tener apoyo de los cooperativistas si es que está dirigida a fortalecer el INCOP presupuestariamente y legalmente, pero permaneciendo en poder de las cooperativas. Las cooperativas no son bancos ni empresas financieras, son entidades sin fines de lucro, de solidaridad social y de ayuda mutua. No son como bancos o empresas financieras. Eso el gobierno tiene que entender. Y la solución para el tercer problema, el proyecto de ley para modificar a bancos y financieras, es que se ponga en el proyecto de ley una frase que diga que este proyecto de ley no debe regir para las cooperativas porque tienen sus propias normas. Con esos tres planteamientos se soluciona el problema y los cooperativistas regresan a sus cooperativas a seguir trabajando. Pero tengo que decir que hay una cosa que los cooperativistas tienen que hacer ya, y eso es independientemente del actual enfrentamiento con los poderes del Estado, y es ponerse de acuerdo en un fondo de garantía de depósitos cooperativos y que lo pongan en vigencia de inmediato. Allí la responsabilidad la tienen los cooperativistas, no el gobierno, ni el Congreso Nacional, ni el Poder Judicial. Claro, porque yo conozco la experiencia de Ecuador. Cuando no tienen ese fondo, después es una catástrofe para quienes tenemos ahorrado dinero en las cooperativas, claro. Economista. Sí. Economista, te agradezco por tu tiempo, por dedicarnos un espacio para la radio, y te comprometo para más adelante poder conversar otros temas.